un canto que no me pertenece. Pertenece a otra lengua, la Shetland. Me perdonarán los hermanos Aymara quechuas, que yo no puedo pronunciar aún un canto de ellos. Quizá, tal vez, alguna vez, me conviden con uno y pueda reproducirlo. Y en este caso, hace muchos años ya, 83, 85 fue, doña Lola Kiepja le cantaba a las ballenas, esos hermosos cetáceos. ¿Para qué le canta?, le pregunté una vez. Para que no se vayan, me dijo, para sujetarlas, tal vez presintiendo esa persecución de muerte que aún padecen. Pero no ha de ser solo.